Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran bendición que el Dios Todopoderoso me concede nuevamente el poder predicar la palabra del Señor, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema "No siempre subiendo es para arriba". Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y ser grandemente bendecidos a través de ella. La lectura bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso del 1 al 13. Lee así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Eliseo dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Respondiendo Eliseo dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos, amados, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla de Jordán. No siempre subiendo es para arriba. Oremos. Señor y Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, te suplico, Dios del cielo y de la tierra, que bendiga nuestras vidas. Habla a tu pueblo, Señor. Levanta al caído, salva al perdido y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días del fin y antes del retorno de Cristo por su iglesia, hay una idea muy equivocada de lo que es la vida cristiana. El ser cristiano no es simplemente andar con Biblia o asistir a una iglesia o a un templo o tener un vocabulario religioso. La vida cristiana es eso y mucho más. En estos textos de Segunda de Reyes capítulo 2 encontramos al profeta Elías llevando a Eliseo por un proceso de madurez
para poder dejarlo como profeta en su lugar. En cada ciudad que llevó el profeta Elías a Eliseo, fue bajando para luego subir. Fue un proceso en que Eliseo tenía que experimentar hasta llegar a la madurez espiritual y ocupar el lugar del profeta Elías. Los procesos de desarrollo, amado, en la vida del ser humano es similar. Todos tienen que pasar por la infancia, la adolescencia, la juventud y luego la ancianidad o la madurez. Y también en la vida cristiana es necesario, indispensable, que pasemos o experimentemos también todas estas etapas en lo espiritual. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, los llevó por el camino más lejos y los sometió a un proceso o etapas y experiencias hasta que dejaron de ver paja, barro y ladrillos. 40 años le costó al pueblo de Dios en el desierto para pasar por la niñez, la adolescencia, la juventud y llegar a la madurez espiritual, hasta que dejaron de soñar en las ollas de ajos, cebollas y pepinos. Hoy día, amados, también en la iglesia hay muchos cristianos como Israel en el desierto, con su corazón aún pegado a Egipto y soñando en las ollas, pero de pecado, hasta que Dios los lleve por las etapas de la madurez espiritual y también dejen de ver la paja, el barro y los ladrillos. Cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de los 12 no habían madurado espiritualmente, pues viendo el fruto de la tierra que fluye leche y miel, lo único que podían ver y contemplar eran gigantes, ciudades fortificadas y gente que tragaban a sus moradores. Y cuando aún no habían pasado por el proceso de Dios, del crecimiento espiritual, ellos dijeron: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Escuche bien, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecíamos a ellos. Así, amados, se expresan los que no han pasado por las etapas de la experiencia de la madurez espiritual. Por eso Elías llevó a Eliseo por el proceso de Dios. Pues veremos, amado, que en cada ciudad donde Elías llevó a Eliseo, todas eran bajando, para enseñarle que no siempre subiendo es para arriba, sino que para subir en la vida cristiana y madurez en el Señor, primero hay que bajar para luego subir. Jesús, amado, lo enseñó de la siguiente manera en Lucas 18, de 9 al 14. Y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No siempre subiendo es para arriba. En el proceso de Dios, Dios tiene que quitar en ocasiones las cosas que impiden o estorban en nuestra vida espiritual, para que bajando podamos subir. Lo vemos en la vida del profeta Isaías, que para pasar por el proceso de la niñez, la adolescencia, la juventud y llegar a la ancianidad y madurez espiritual,
Dios tuvo que quitar lo que estorbaba en la vida del profeta Isaías. Y así poder de esta forma madurar en el Señor. En Isaías capítulo 6 del 1 al 8 leemos: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta experiencia, mis amados, de pasar por la etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud y la madurez espiritual, el profeta pudo ver al Señor en el templo. Le fue quitado su pecado y hubo una entrega incondicionalmente a la obra misionera, porque no siempre subiendo es para arriba. Dios también tuvo que pasar al profeta Elías por el proceso, las etapas de la madurez espiritual, escuchando la dirección de Dios, como él decía, en cuya presencia estaba, y que por mandato de Dios hizo lo que hizo. Elías cerró el cielo para que no lloviese. Esto fue un golpe duro a los dioses de Jezabel, a Baal, que era el dios de la naturaleza y de la fertilidad. Vio a los cuervos llevarle pan y carne para comer. Fue a la casa de la viuda de Sarepta para depender en la obediencia de la viuda para su sustento, pues Dios le había dado orden a ella que le diera de comer al profeta. Vio llover fuego del cielo en el monte Carmelo para poder aprender a esperar en Dios. Fue llevado a la cueva para reconocer la voz de Dios, que no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible, o como dice una versión antigua de la Biblia, en una voz dulce y delicada. Y después de Dios llevar al profeta Elías por todas las etapas de la madurez espiritual, ahora él estaba maduro para poder escoger a su sucesor. Y Dios le dijo: unge a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar, porque no siempre subiendo es para arriba. Dios usó al profeta Elías para pasar a Eliseo también por las etapas de la niñez, la adolescencia, la juventud y la ancianidad de la madurez espiritual. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, verso 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal significa cortar, circuncidar. Esta fue la primera ciudad después que los israelitas cruzaron el río Jordán de forma milagrosa. En esta ciudad Josué circuncidó a los israelitas que no estaban circuncidados. Gilgal es la etapa, amado, en el desarrollo espiritual del autoexamen, el lugar del reconocimiento personal, como dijo San Pablo en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué mucho Dios tiene que enseñarnos. Gilgal es el lugar de los primeros pasos, de las experiencias espirituales
Gilgal también es el lugar de la separación. En Efesios capítulo 5:11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Gilgal no solo es el lugar de cortar con el mundo, sino también es el lugar de romper nuestra dependencia con este mundo. No podemos continuar alimentándonos de las cosas de este mundo. El profeta Ezequiel capítulo 16:4 dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. En la segunda etapa de la madurez espiritual, Elías le dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Mire bien, amado, como dice el texto bíblico. Descendieron a Betel. Descendieron, porque no siempre subiendo es para arriba. En la segunda etapa del crecimiento y desarrollo espiritual de Eliseo, Elías lo lleva a Betel. Betel significa casa de Dios. Es el lugar de los tratos de Dios. Es un lugar realmente de altar y de comunión con Dios. Como dice Romanos capítulo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Betel también, amado, es un lugar donde por el descuido muchos también pierden su primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Betel es un lugar de oasis espiritual, de presencia de Dios, de altar, porque no siempre subiendo es para arriba. Elías, amado, desciende con Eliseo a Jericó. Jericó significa fragancia y Jericó queda 700 metros bajo el nivel del mar. Jericó fue la primera ciudad que fue conquistada por los israelitas. Fue el lugar de las primeras conquistas. Fue el lugar del grito de victoria. Pero Jericó también es el lugar de la indiferencia espiritual, de la rutina, del desánimo, donde uno se cree que lo que hace está bien, donde algunos realmente pierden la fragancia de Jericó, como le pasó a Acán, que se descuidó y tomó del anatema el lingote de oro, el manto babilónico y los siclos de plata. Pero en las etapas espirituales uno no se puede quedar en Jericó, porque Jericó fue un lugar bajo maldición. En Josué capítulo 6, 26 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Hoy en día muchos se quedan en Jericó y no prosperan. No maduran. No puedes detenerte en Jericó porque ha de detener tu crecimiento espiritual. No te quedes en Jericó, amado, porque no siempre subiendo es para arriba. Descendieron al Jordán. En Segunda de Reyes 2:6 dice, y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos.
El Jordán queda a 1170 metros bajo el nivel del mar. Jordán significa lo que va río abajo. Esta es la etapa final del desarrollo espiritual en la vida cristiana, para luego subir a la victoria. El Jordán es un lugar, amado, de humillación. El Jordán es el lugar de la crucifixión, como dijo San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jordán, mis amados, también es el lugar de la doble porción. Lugar de la dependencia en Dios. Lugar donde uno toca fondo. Luego, amado, podrá subir a las alturas. Es el lugar de la experiencia con Dios, porque aunque Eliseo tocó fondo, cruzó el Jordán en seco. Lugar de la etapa de la ancianidad espiritual, de la madurez. El lugar también del llamado de Dios. El lugar del manto. Es también el lugar, amado, donde uno comienza a subir en tu vida espiritual. En tu proceso espiritual, tú no estás solo. Tú no estás solo en tu crecimiento espiritual. Isaías 43, verso 2 dice: cuando pase por las aguas, te dice Dios, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Jordán es el lugar de la estabilidad espiritual, de las alturas espirituales, de la madurez. En Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Porque no siempre subiendo es para arriba. En cada ciudad y en cada etapa del crecimiento espiritual de Eliseo hubo oposición, como lo habrán en tu vida. Dice la Biblia: y se le acercaron los hijos de los profetas y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Eliseo respondió: sí, yo lo sé, callad. En tu Jordán y en el lugar de tu doble porción también habrá oposición. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. En lo más bajo, no dejes que nadie te desanime en tu proceso y te detenga, y te impida descender y tomar tu manto para subir a la cumbre espiritual. Pues en todas las etapas del crecimiento y madurez espiritual siempre habrán estorbos y tropiezos, porque no siempre subiendo es para arriba. El rey David pasó por todas las etapas de la madurez espiritual y dijo: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, porque él entendió que bajando es cuando uno sube. Salmo 130, verso 1 y 2. Eliseo estaba resuelto y decidido a pasar por todas las etapas del crecimiento espiritual. Él no quería que nadie le robara la bendición. Eliseo dijo a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Al llegar Eliseo a lo más profundo del crecimiento espiritual, recibió lo que quería, la doble porción del espíritu de Elías. La Biblia dice: y tomando Eliseo el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Ahora era el tiempo de subir a las alturas de Dios. La vida cristiana, mis amados, siempre será para arriba.
aunque tenga que pasar por el valle de sombra y de muerte, que tenga que pasar por tu Gilgal, por tu Betel, por tu Jericó y por tu Jordán, Dios siempre estará contigo en el proceso y en el camino hacia la madurez espiritual, porque no siempre subiendo es para arriba. Por eso, amado, Eliseo tuvo que pasar por todas estas etapas en su vida. Amado, aunque hubo oposición e intentaron persuadirlo que no siguiera con el hombre de Dios, con Elías, Eliseo se mantuvo firme, sabiendo que para poder obtener las bendiciones de Dios hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por las etapas de la niñez, la adolescencia, la juventud y la ancianidad y la madurez espiritual. Porque de otra forma no podrá vivir una vida cristiana de estabilidad espiritual. Estará siempre caminando sobre arena movediza. Pero cuando uno pasa por todas las etapas que Dios nos lleva, no podemos quejarnos contra Dios ni resistir su perfecta voluntad para con nuestra vida. Tenemos que decir, como dijo Eliseo, yo lo sé, callad. Y se mantuvo firme y fiel, aunque los profetas, mis amados, intentaron obstaculizar su victoria y su bendición. Eliseo se mantuvo firme porque sabía que al final del camino había una doble porción de su espíritu. Había un manto que significaba la autoridad y el poder que reposaba sobre este gran hombre de Dios, Elías. Por eso cuando llegó al Jordán, Eliseo dobló el manto, como vio que Elías lo había doblado anteriormente, y clamó y dijo, ¿dónde está el espíritu de Elías? Golpeó las aguas, el Jordán se abrió, pasó en seco y ahora retornó a las alturas. Alabado el Señor. Ahora fue del Jordán a Jericó, de Jericó a Betel y de Betel a Gilgal, a las alturas, con la bendición del Señor. No te opongas a la voluntad de Dios en tu vida. Deja que Dios te guíe por el camino señalado para tu vida. Son un proceso que tenemos que pasar todo en nuestra vida espiritual. No te quedes a mitad del camino, porque Dios quiere llevarte a las alturas espirituales con Cristo Jesús. Oremos. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo delante de ti, Señor, para suplicarte que nos tome de la mano, que nos lleve por los procesos, por las etapas de la madurez espiritual, que nos lleve por la niñez, la adolescencia, la juventud y la ancianidad hasta llegar a la madurez, al lugar de la doble porción, del manto de la autoridad, aleluya, y nos lleve a las alturas, a la estabilidad espiritual, y que podamos, Señor, también decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús, amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Queremos invitarle a nuestro templo, Gloria al Señor, donde sabemos que Dios le va a bendecir, en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.